Bienvenidos a Mente Abierta. Los obeliscos de Aksum son un culto a la carga o maqueta de rascacielos de la ciudad. Según nos cuenta la historia, el obelisco de Aksum es un obelisco del siglo IV después de Cristo, de 24 metros de altura, pesa 160 toneladas, en la ciudad de Aksum, en Etiopía. El obelisco termina en una parte superior semicircular que solía estar rodeada por marcos metálicos. Está intrincadamente tallado para representar un edificio aksumite de 9 pisos. En la base hay 2 puertas falsas, talladas para parecerse a las entradas de madera a una casa aksumite. El detalle de estas puertas es increíble, incluso hasta el punto de que se tallan falsas cerraduras en ella. La ilusión arquitectónica continúa mientras trabajamos en el monolito. Cada historia, entre comillas, del edificio parece tener un marco, soportes estructurales y ventanas, todos los cuales son solo contornos tallados. En la parte superior hay un pico rodeado de una vez estuvo encerrado en un marco de metal. Probablemente se usó para contener algún tipo de imagen o icono simbólico. En general, esta impresionante estructura da la impresión de un edificio masivo, lo que nos da una idea sólida sobre cómo habría sido la arquitectura de Aksum. Las estelas probablemente fueron talladas y erigidas durante el siglo IV después de Cristo por súbditos del reino de Aksum, una civilización etíope. La erección de estelas en Aksum era una práctica muy antigua, probablemente tomada del reino kushita de Meroe. Se supone que su función es la de marcadores, entre comillas, para las cámaras funerarias subterráneas. Los marcadores de tumbas más grandes eran para cámaras funerarias reales y estaban decorados con ventanas y puertas falsas de varios pisos, mientras que la nobleza menor tenía otros más pequeños y menos decorados. La última estela erigida en Aksum fue probablemente la llamada estela del rey Etsana en el siglo IV después de Cristo. Ahora mira esto. A finales de 1935, tras la ocupación italiana, los soldados italianos encontraron el obelisco de Aksum, el rey de Etsana, todavía en pie. En 1937 fue tomado como botín de guerra y trasladado a Italia. La estela monolítica se cortó en 5 pedazos. Se transportó en camión a lo largo de una tortuosa ruta entre Aksum y el puerto de Massawa, realizando 5 viajes en un periodo de 2 meses. Llegó en barco a Nápoles en un barco llamado Adua el 27 de marzo de 1937. Luego fue transportado a Roma, donde fue reensamblado y erigido en una plaza Porta Capena frente al Ministerio para África Italiana y el Circo Máximo. Se inauguró oficialmente el 28 de octubre de 1937 para conmemorar el 15º aniversario de la marcha sobre Roma. En un acuerdo de la ONU en 1947, Italia acordó devolver la estela a Etiopía. Se tomaron pocas medidas para devolver la estela durante más de 50 años, en parte como consecuencia de las considerables dificultades técnicas relacionadas con su transporte. Los primeros pasos para desmantelar la estructura en Italia se dieron en noviembre del 2003. La intención era enviar la estela de regreso a Etiopía en marzo del 2004, pero el proyecto de repatriación encontró una serie de obstáculos. La pista del aeropuerto de Aksum se consideró demasiado corta para un avión de carga que transportaba incluso uno de los tercios en los que se había cortado la estela. Se pensaba que las carreteras y puentes entre Addis Abeba y Aksum no estaban a la altura de la tarea del transporte por carretera. El acceso a través del cercano puerto eritreo de Massawa, que fue la forma en la que la estela salió originalmente de África, fue imposible debido al estado tenso de las relaciones entre Eritrea y Etiopía. La pista del aeropuerto de Aksum se actualizó especialmente para facilitar el regreso de la estela. Fue el flete aéreo más grande y pesado jamás transportado. Todas las piezas fueron transportadas de regreso a Etiopía en el 2005.
en marzo del 2007 se habían echado los cimientos para la reerección de la estela cerca de la estela del rey Ezana, consolidada estructuralmente en esta ocasión. El reensamblaje comenzó en junio del 2008. Y el monumento se volvió a erigir en su hogar original y se inauguró el 4 de septiembre del 2008. Estas dificultades de transporte no son el objetivo principal, pero simplemente no se puede evitar. Entonces, ¿cómo pudieron los que apenas progresaron de un taparrabos para hacerlos, transportarlos e instalarlos? ¿Cómo llegaron a Italia en 1937? ¿Y para qué pasar por todas estas dificultades relacionadas con el traslado de este monstruo? Aquí hay algunos primeros planos para considerar. Solo tengo dos versiones para qué fueron hechos. No creo en ninguna de mis versiones, pero ¿qué más podría ser? ¿Estamos siendo testigos de algunos productos de culto al cargo? Estos obeliscos, entre comillas, de los cuales quedan bastantes, sirvieron como modelos de rascacielos para algunas maquetas gigantes de ciudades, y mirando la imagen ni siquiera estoy seguro de qué estaban hechos. Me pregunto si las cosas están relacionadas de alguna manera con lo que puedes ver. Tienes que amar a nuestros pseudo historiadores. Nos alimentan con este obelisco entre comillas, en lugar de decir, no tenemos ni idea de por qué los etíopes estaban construyendo modelos de edificios de 9 pisos y 24 metros de altura hace 1600 años en el siglo IV después de Cristo. ¿Cuál es tu opinión de este sinsentido? Nuestra historia estándar pasa por alto monolitos como este. Todo el mundo está familiarizado con las pirámides de Giza y los inventos de averiguar cómo podrían haberlas construido, pero se presentan como una anomalía. El hecho es que la construcción de estructuras de piedra de varias toneladas aparentemente fue algo común en algún momento del pasado y en todo el mundo. Y los problemas masivos con eso, ilustrados por las complicaciones de incluso mover cosas como esta con equipos modernos, subraya que la explicación de aparentemente trabajo duro y determinación, entre comillas, no va lo suficientemente lejos para explicar esto. O somos exponencialmente más perezosos ahora, lo que también podría ser cierto, o estamos completamente confundidos en el proceso. Al igual que con las pirámides, tiendo a pensar que estas estructuras masivas no fueron cortadas, movidas y esculpidas, quizás vertidas en moldes, lo que ni siquiera es una explicación loca y exótica. Es sorprendente que nuestro sesgo de lo reciente ni siquiera permita a los antiguos, entre comillas, la capacidad de fabricar sustancias perecederas al hormigón. La parte realmente extraña de esta historia es el movimiento hacia Italia en la década de 1930. Me gustaría ver algún registro visual de ese logro. Me parece que hubiera sido más fácil y barato simplemente construir otro obelisco en lugar de transportar el viejo. Ok, yo me despido, pero los veo más adelante con más información. Muchas gracias por todo y hasta luego.